Bienvenido a Descubre tu propósito, a esta semana de liderazgo donde te estaré revelando los 15 principios de un líder. Te recuerdo que estaremos revelando 2 principios por día a las 13 y a las 16 horas aquí en este canal de YouTube. Por lo tanto, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te los pierdas. Estamos en la serie Los 15 principios de un líder. Principio número 1, propósito. ¿Te has preguntado tú cuál es la diferencia entre líderes que trascienden a la historia a líderes que quedan olvidados? Bueno, pues la diferencia entre líderes que marcan la historia a líderes que quedan olvidados es el propósito. La gran diferencia entre los líderes amateurs, a los líderes con experiencia, a los líderes que trascienden la historia es que viven con propósito. Los líderes que viven con propósito saben que no vienen a buscar seguidores, saben que vienen a cumplir con su destino. Esta es la gran importancia y el gran misterio que emerge detrás de los líderes, que los líderes que trascienden la historia saben que vienen a cumplir con su destino, por lo tanto los seguidores los siguen. Él no los sigue a ellos. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el día de hoy deja de buscar seguidores y busca cumplir con tu destino. Cuando un líder empieza a emerger desde dentro del propósito, empieza a descubrir tantas maravillas que hay a su alrededor, que por lo tanto se da cuenta que no importa cuáles sean las circunstancias, siempre le van a ayudar para bien, porque sabe que va a cumplir con su destino. Sabe que cuando él muera va a trascender a la historia porque está viviendo con propósito. Esa es la diferencia, que hay muchos líderes que son amateurs que buscan que lo sigan. Pero ¿qué trascendencia hay con que alguien te siga cuando puedes vivir con propósito y hacer que las personas que te siguen estén siguiendo lo que tú vienes a cumplir? Cumplir con tu destino, cumplir con tu misión, tener trascendencia en tu vida porque sabes para lo cual naciste. Es por ello importante en tu liderazgo que puedas descubrir tu propósito. Por ello es el principio número 1. Para que tú como líder puedas trascender la historia, que puedas hacer que tu negocio, que tu familia, que tu liderazgo pueda emerger y ser de gran ayuda, pues bueno, necesitas propósito. Solamente el propósito te va a ayudar a trascender a la historia en tu liderazgo. Imagínate tú que fuera de aquellos líderes que se impiden o que se niegan a cumplir con su destino. Un líder con propósito sabe que no hay nada más importante que cumplir para lo cual él nació. Es por ello que el principio número 1 es de suma importancia para ti como líder. Hay muchas maneras de que emerjan los líderes, pero la más importante es vivir con propósito. En cuanto una persona descubre su propósito, todo aquello que surge en su vida tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque sabe que es realizado con un propósito y que es para poder cumplir con su destino. De hecho, los líderes que saben que tienen un propósito tienen la característica de siempre utilizar las cosas a su favor. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: porque todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios porque fueron predestinados. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que nacen desde el propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Es por ello que tú como líder debes de marcar tu liderazgo viviendo con propósito. Tal vez tú te preguntes, ¿pero cómo descubro mi propósito? Bueno, pues ahora mismo te estaré revelando algunas claves para descubrir cuál es tu propósito, el motivo por el cual naciste y sobre todo puedas trascender tu historia, tu mundo y todo lo que marca alrededor de ti para que tú puedas seguir siendo un gran líder. Para poder descubrir tu propósito, lo primero que necesitas preguntarte es ¿cómo me llamo? O sea, marcar tu identidad. Tu identidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todo producto, que toda existencia, que todo aquello que hay y que podemos ver siempre está marcado por la identidad. Entonces, si tú quieres descubrir tu propósito, lo primero que necesitas es saber tu identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Por ejemplo, para poder descubrir el motivo para el cual yo había nacido, tuve que preguntarme cómo me llamo. En pocas palabras, mi identidad. Mi identidad es entonces, desde que yo nací, mis padres me pusieron un nombre que con eso me iban a identificar. Por lo tanto, me pregunté, ¿cómo me llamo?
Al momento de preguntarme cómo me llamo y que tú te preguntes cómo te llamas, tienes que preguntarte qué significa tu nombre. Por ejemplo, mi nombre significa regalo de Dios y soldado de Dios. Esto quiere decir que mi identidad soy un regalo de Dios y soldado de Dios. Yo me llamo Jonathan Hermión. Por lo tanto, esa es mi identidad. Lo segundo que debes de preguntarte al momento de querer descubrir tu propósito es el carácter. ¿Qué es el carácter? Son las características de una persona o de un producto. Por ejemplo, al momento que tú estableces la identidad, voy a darte un ejemplo, una silla. Al momento que el creador identifica que quiere crear la silla, entonces se pregunta qué características debe de tener. Por lo tanto, para poder desarrollar la silla, tuvo que inventar en su mente el diseño o las características. Entonces, por ejemplo, regreso a mí. Yo como regalo de Dios y soldado de Dios empiezo a ver mis características. A mí me gusta hablar, me gustan las películas de guerra. Ese tipo de cuestiones son lo que a mí me caracteriza. A mí me encanta todo eso. Entonces me empecé a dar cuenta que la mejor manera de descubrir mi propósito era, número 1, identificándome. Número 2, descubriendo mis características. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar. Entonces, mi característica era hablar. Por lo tanto, hablar. Y mi identidad era regalo de Dios, soldado de Dios. Y mi característica era hablar. Por lo tanto, al ir conectándome con mi creador, me di cuenta que mi propósito, fíjate muy bien, primero identidad, después característica, hasta después de las características descubres el propósito. Ese es el paso número 3. El propósito entonces viene marcado por identidad y por características. Por ende, yo descubrí que yo nací para ser palabra de vida. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque mis características es que me gusta mucho hablar, desarrollar a las personas, estudiar para poder enseñar. Por lo tanto, al conectarme con mi creador, descubrí que me gusta ser palabra de vida, que cada vez que yo conecto con las personas me gusta darles palabras que les den aliento, palabras que los motiven. De hecho, si tú te das cuenta, por eso es Descubre tu propósito, porque en Descubre tu propósito intentamos o buscamos llenarte de palabras de vida. ¿Estás conmigo? Ese es mi propósito. Por ejemplo, regresando al principio de la silla. La silla, entonces, primero el creador pensó en cómo se llama silla, qué características iba a tener estas. Por lo tanto, su propósito era este. ¿Te has dado cuenta qué tan fácil es descubrir tu propósito? Por lo tanto, de hoy en adelante, sé un líder que vive con propósito. Pregúntate cómo te llamas, cuáles son tus características, descubre tu propósito y trasciende a la historia. Eso es lo que marca a los líderes. Los líderes no buscan seguidores, buscan cumplir con su destino. Esa es la clave de hoy. Ese es el principio que quiero darte hoy, que tú busques cumplir con tu destino y vas a ver cómo al cumplir con tu destino, cómo al desarrollar tu persona, al descubrir el motivo para el cual naciste, las personas te van a seguir. Tú no buscas seguidores, los seguidores te buscan a ti, porque los seguidores se identifican con tu propósito, por lo tanto desean que tú los lideres.